Buenos días, profe. Espero que se encuentre muy bien. A continuación voy a presentar mi red conceptual acerca de las biomoléculas y la relación que tienen estas con la evolución. Quiero iniciar mi explicación a partir de unos elementos que son fundamentales para la vida, que se tienen muy presente y que son necesarios para las biomoléculas. Estos elementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el potasio y el azufre. Estos elementos son las bases de las biomoléculas. Las biomoléculas, contamos con cuatro biomoléculas fundamentales: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esas biomoléculas y esos elementos también son la base de la biología y son los que nos han permitido ir desarrollándonos en el transcurso evolutivo de los años. Las biomoléculas se consideran que son compuestos orgánicos. Em, Estos compuestos orgánicos se desarrollan a partir de unos procesos metabólicos, los cuales son fundamentales para obtener energía. Esos procesos metabólicos se dividen en dos. El primero es el catabolismo. Este proceso se da a partir de reacciones de oxidación, y estas reacciones lo que se encargan es de degradar los nutrientes, y esos nutrientes o a partir de estos nutrientes se va a crear moléculas de energía o moléculas de ATP. Y el anabolismo, que por el contrario, cuando el catabolismo lo que hace es coger una sustancia más grande y sintetizarla a pequeñas o degradarlas a más pequeñas y liberar energía. El anabolismo es lo contrario, sintetiza desde las moléculas más pequeñas y como que las reorganiza. En este proceso, entonces, se da por medio de reacciones de reducción y no se libera energía, sino que por el contrario se gasta energía. Dentro de estos dos procesos hay unas rutas metabólicas necesarias que se tienen en cuenta. Entonces, una son las enzimas, y esas enzimas están encargadas a partir de un sustrato y un sitio activo para como que se peguen directamente las enzimas al sustrato, y a partir de ese proceso metabólico que sea, entonces liberar una sustancia diferente a la que se tiene prevista. Y también está como segunda ruta metabólica, está el ATP, que se obtiene a partir de los nutrientes, ¿no? Y que se conoce como la moneda energética de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, estos compuestos y esos procesos metabólicos no podrían darse si no fuera gracias a estas biomoléculas que se tienen en nuestro cuerpo y que permiten hacer este proceso. Entonces, voy a iniciar explicando una de las biomoléculas necesarias, la cuales son los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos están hechos, podría decirse así, a partir de moléculas de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Los carbohidratos proporcionan una fuente de energía rápida. Son los que se absorben más rápido, por ende nos van a generar energía más rápido. Estos carbohidratos se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, como su nombre lo dice, mono de uno, un grupo. Este es un componente sencillo. Un ejemplo de este grupo de carbohidratos es la glucosa y la fructosa. Este es un ejemplo químico. Este es un ejemplo químico de cómo se ve construida químicamente o referenciada la glucosa. Los disacáridos, entonces, es la unión de dos monosacáridos. Un ejemplo de ellos es la lactosa, que se encuentra en la leche, y cuando se da esta unión químicamente, lo que pasa es que se libera una molécula de agua. Tanto los disacáridos como los monosacáridos no son solubles en agua. Sin embargo, los polisacáridos, que son aquellos compuestos que están elaborados a partir de más de 11 carbonos, no son solubles
no son solubles en agua y normalmente los encontramos en el almidón y la quitina. Pues de acuerdo a este, vienen siendo su composición química más compleja a comparación de los monosacáridos. Em, bueno, en segunda instancia de las biomoléculas tenemos los lípidos. Entonces, los lípidos, también conocidos como grasas, mm, tienen varias funciones. Dentro de las funciones está la estructura celular de la célula y se entiende que esta tiene una capa bilipídica que es la que permite que ingrese eh, algunas, algunas sustancias a la célula y otras no. Entonces, dentro de esta capa hay como, hay una barrera que protege del agua. Quiere decir que no son permeables al agua, como hay otra que sí, y eso permite que se haga un intercambio eh, de diferentes sustancias a nivel de la membrana, ¿sí? También permite una regulación térmica. Cuando hablamos de una regulación térmica, quiere decir que estos lípidos, a diferencia de los carbohidratos, claro, proporcionan energía, pero esta energía es más de reserva. Por eso se habla de una regulación térmica, porque, por ejemplo, aquellos animales que habitan en lugares muy fríos van a tener una capa gruesa de lípidos para poderse proteger y camuflar ante el invierno que se esté viviendo en ese momento. Dentro de sus funciones también está que ayudan a producir vitaminas como A, D, la K y E. Los lípidos están formados a partir del carbono, de hidrógeno y en una menor proporción de oxígeno. Y como es un grupo carboxilo, entonces tiene un alto peso molecular. A partir de estos elementos también, entonces tenemos la conformación de, de las proteínas, que es otra de las biomoléculas esenciales de la vida. Entonces, las proteínas están formadas a partir de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Entonces, ¿de qué se encargan las proteínas? Las proteínas inicialmente se clasifican en dos grupos. Entonces, tenemos las heteroproteínas, que esta es una base de aminoácidos y otros componentes como los que están acá. Y están las oligoproteínas, que están constituidas principalmente solo por aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones de estas proteínas? Entonces, está la traducción de señales, está la estructura a base de un colágeno también o con ayuda de un colágeno. Estas proteínas permiten el movimiento, la defensa, son catalizadoras y dentro de este proceso de catalizadoras, esto se evidencia directamente a partir de los aminoácidos que hayan hecho la traducción. También tienen un proceso en el sentido hormonal, cumplen un proceso de transporte y una regulación. Entonces, son la base como o dan la estructura a todo lo que compone, a todo lo que se compone en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, y hay algo aquí muy interesante relacionado y es porque a las proteínas de las que tanto hablamos normalmente están muy relacionadas con los ácidos nucleicos. Entonces, para obtener una proteína se necesita un proceso de síntesis o que mejor dicho, se sintetizan las proteínas. ¿Y cómo se sintetizan las proteínas teniendo en cuenta los ácidos nucleicos? Dentro de ese proceso de los ácidos nucleicos tenemos dos. Tenemos el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y tenemos el ARN, que es ácido ribonucleico. El ADN se conoce como la base de la información genética, es donde está toda almacenada nuestra información genética y es fundamental para la biología. Entonces, de aquí vamos viendo cómo ya hay una relación existente entre estas biomoléculas y la evolución que ha tenido y la evolución que se ha tenido en el transcurrir de los años. Ahora bien, los ácidos nucleicos
están formados a partir de unos nucleótidos. Cuando hablamos del ADN, el ADN está formado a partir de una base nitrogenada o de unas bases nitrogenadas, mejor, que son adenina, guanina, citosina y tinina, ti- tiam- timina. Estas bases nitrogenadas tienen que tener una relación y tienen que tener una conexión. Entonces, de esta manera, la adenina se conecta con la tinina y la guanina con la citosina. Cuando vemos una hebra, porque el ADN tiene algo importante y es que es una doble hélice, ¿sí? Y cuando se hace su proceso de replicación, pues tienen que ir en versiones contrarias. Entonces, si una cadena está de 3p a 5p, la otra debe estar de 5p a 3p para que pueda hacer una unión o una relación estable en la replicación del mismo. Está formado también de un grupo de fosfato y de un azúcar. En el caso del ADN viene siendo desoxirribosa, como se vería acá. Un fosfato, un azúcar y, y una base nitrogenada. Cuando hablamos de el ARN, entonces este cambia. También está a partir de una base nitrogenada, pero cambiamos la timina por el uracilo y el azúcar por ribosa. Y a partir de estos dos, pues se conforma el ADN. Como lo que necesitamos es, o mejor dicho, los ácidos nucleicos son la base para sintetizar las proteínas, entonces hay un proceso importante que se desarrolla entre estos dos. Primero, el ADN tiene la capacidad de replicarse. Cuando hablamos de que se replica, también necesitamos entender que hay una relación en la duplicación o en el desarrollo de las células. Entonces, hay una replicación para cuando hay una duplicación celular. Y cuando necesitamos sintetizar una proteína, entonces el ADN permite que dentro de una de sus cadenas se haga la transcripción de una hebra de ARN. Esta hebra de ARN va a ser ARN mensajero. Entonces, en este proceso de transcripción, donde están organizados todos los nucleótidos, entonces, como es un ARN mensajero, se va a cambiar la timina, perdón, por uracilo. Inmediatamente cuando pasa a ser uracilo, entendemos que es ARN mensajero. Luego que se da ese proceso de transcripción en el núcleo, la hebra de ARN mensajero sale del núcleo y se dirige al citoplasma. En el citoplasma se va a encontrar con los ribosomas. En ese proceso que se encuentra con los ribosomas, se le va a conocer como ARN ribosomal y dentro del ribosoma también se encarga de hacer un proceso diferente que es la traducción. Dentro del ribosoma se encuentran unos codones y estos codones van haciendo lectura de acuerdo al hot código genético que tenemos, va haciendo lectura de qué proteína es la que se está creando. Y de acuerdo al codón, se va creando esa proteína. Y cuando se va creando esa proteína, pues en ese mismo espacio se está haciendo una traducción, ¿sí? Porque está dentro del ribosoma y cuando se traduce, se puede crear. Cuando se traduce de acuerdo al código genético, se puede crear la línea de aminoácidos, la línea de aminoácidos y esos aminoácidos me van a formar una proteína. Hay varios aminoácidos, pero normalmente se tienen en cuenta 20 que son proteicos para hacer la síntesis de las proteínas y obviamente se están guiados o se están orientados a partir del código genético. Ahora bien, ¿hay una relación de las biomoléculas con la evolución? Por supuesto que sí. Inicialmente conocemos y se describe en los elementos, perdón, se describen los experimentos que se han hecho eh, y partimos de que la Tierra evolucionó a partir de moléculas inorgánicas.
estas biomoléculas que estamos hablando aquí son moléculas ya orgánicas, pero se conoce y también se menciona en el libro de Oparin que surgió a partir como de un caldo proteico, proteico de hace mucho tiempo y que se pudo comprobar mediante el experimento que hizo Hillard, creo que es el nombre, y allí se determinó cómo a partir de las condiciones ambientales y de aquellas moléculas primitivas que habían, se pudo ir formando la Tierra. Ahora, en este proceso y en esta evolución, cuando se hizo la síntesis y se comenzó a utilizar el carbono y a surgir las biomoléculas, partimos inicialmente, por ejemplo, de que tenemos unos ácidos nucleicos y esos ácidos nucleicos guardan toda la información genética y esa información genética permite hacer eh, saber de dónde venimos, del ancestro de nuestros antepasados y también nos permite hacer una síntesis de proteínas. Y no solo eso, sino que ya teniendo estos elementos, pues se puede ir conformando todo aquello que nosotros necesitamos replicar, pero también que es fundamental. Entonces quiere decir que tanto carbohidratos como lípidos, como proteínas, como ácidos nucleicos se relacionan y son necesarios han sido necesarios y son necesarios para seguir con este proceso de la evolución que es constante y que no se detiene en ningún momento. Mm, bueno, profe, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero eh, haya cumplido con las expectativas. Gracias.